Buenas tardes a todos. Gracias a Zona Campo por la convocatoria. Y bueno, la verdad que es un placer estar acá. Tengo la vara muy alta por los disertantes que pasaron y los que vienen, pero bueno, vamos a tratar de compartir un poco cuál es la importancia de concentrárselos. Hoy por hoy creo que tenemos un desafío grande en ganadería. El contexto así lo requiere. Y hoy nos tenemos que basar, a diferencia de hace unos años, yo digo que por ahí la inflación nos tapaba un poco algunas cuestiones de eficiencia, y hoy el contexto cambió. Hoy tenemos que ser eficientes, no podemos darnos el lujo de tener animales improductivos. Hay muchas herramientas disponibles, hay mucha gente que sabe. Y en Argentina tenemos una ventaja, tenemos mucha disponibilidad forrajera, sabemos hacer ganadería. Entonces, creo que podemos actuar sobre distintos puntos, como son el medio ambiente. Hay gente que sabe hacer muy bien la nutrición, que sabe producir pasto. Obviamente enfocado en la sanidad también, porque un animal sin un estatus sanitario adecuado, ya otros colegas charlaron sobre la importancia de la sanidad, la prevención. Un concepto que se viene y que cada vez está más en boga y que está demostrado su beneficio es el tema de bienestar animal. Ya hubo disertaciones al respecto y obviamente la genética, que es lo que nos da ese plus en cada uno de los eslabones de poder producir más carne por animal o más carne por hectárea. Obviamente todo esto no lo vamos a poder lograr sin un adecuado manejo y sin una adecuada capacitación del personal. Se charló un poco en la disertación anterior respecto del manejo del pasto, también en el manejo de los animales y en todo lo que atañe al día a día, porque nosotros podemos diseñar el mejor plan de producción o la mejor estrategia de nutricional, de sanidad, de suplementación, pero si no tenemos la ejecución, que es el día a día de la gente que está en el campo, también nos va a fallar. Entonces, hoy, en el tema que me toca trabajar a mí, es cómo las biotecnologías o lo que está disponible nos puede colaborar o nos puede sumar algo apuntado a cumplir ese desafío, que es la rentabilidad de la eficiencia. Obviamente, no hay producción sin reproducción, sobre todo apuntado a la ganadería de cría. Si no tenemos la fábrica, si no tenemos los terneros, no vamos a producir, sí vamos a tener un montón de vacas paseando. Para eso tenemos que evaluar, como dije antes, que la producción ganadera es de carácter multifactorial, y todo eso tiene que estar concatenado y debidamente coordinado para que se pueda lograr el objetivo final. Antes, y cuando yo estudiaba, decíamos que el objetivo de un programa de cría, de una ganadería de cría, era lograr un ternero por vaca y por año, y eso sigue siendo un concepto válido. Pero hoy por hoy, y retomando un poco lo que dije al principio, ya saltamos de un objetivo reproductivo, que era preñar la mayor cantidad de vacas en el año, o sea, tener un ternero cada 365 días, a un objetivo, digo yo, más productivo, porque de nada nos sirve preñar muchas vacas si las preñamos al final de la temporada de servicio. Si son todas cola, vamos a tener un ternero por vaca y por año, pero vamos a tener menor cantidad de kilos destetados por hectárea. Y sumado a eso, el mercado y los mercados cada vez nos exigen más carne de calidad, más área de ojo de bife, más marbling, más carnes de nicho, con lo cual tenemos, como dije, un montón de herramientas para lograrlo, pero para eso, para poder tener un buen marbling, tenemos que tener un ternero. Y un ternero pesado, un ternero que nos produzca muchos kilos de rendimiento, un rendimiento alto, con lo cual creo que hoy el enfoque de la ganadería cría debería ser un objetivo más productivo, y que muchas veces es mejor tener algunas vacas menos que paran todas y que paran cabeza, y no acumular muchas vacas y que sean todas de parición de cola. Como siempre digo, la ganadería es una carrera contra el tiempo. Los 365 días del año no se alargan, y la gestación de 280 días, más o menos,
tampoco la podemos mover porque eso es fisiológico. Entonces, si nosotros hacemos esa cuenta, para tener un ternero por vaca y por año nos van a quedar 85 días de periodo de servicio, entre los 365 y los 280. Pero eso no es tan lineal. O sea, eso es así, pero en el medio pasan cosas. Y tenemos la involución uterina, que eso es fisiológico, y lo podemos achicar, o lo podemos ayudar, o podemos tratar de acortar ese periodo, pero hay tiempos que no podemos obviar, porque de un útero de un ternero que pesa 30 o 40 kilos al nacimiento a un útero que entra en el tamaño de una mano, tiene que pasar un tiempo para que se achique. Entonces, cuando le empezamos a sumar estos descuentos, digo yo, que no me funciona, bueno, nuestro periodo de concepción se achica a 55 días. No olvidemos que una vaca cicla cada 21 días. Con lo cual, ahí nuestra chance de preñarla se acorta a 2 ciclos. Pero aparece, digo yo, la patología más frecuente acá y a nivel mundial de la ganadería de cría, que es el anestro, que es la falta de ciclicidad. Si nosotros tenemos anestro, no tenemos celo, no tenemos ovulaciones, con lo cual la vaca no se va a poder preñar, por más que lo querramos, por más que la inseminemos. Si la vaca no tiene ovulación y el toro la monta, no tampoco va a poder preñarse. Entonces, eso nos achica aún más la chance de servicio. Si nosotros queremos lograr un ternero por vaca y por año con estos tiempos, nos van a quedar solo 25 días disponibles para preñar una vaca. Siendo así, lo único que podemos manejar es esto. Cuanto más podamos achicar los periodos de anestro, las chances de servicio se van a alargar. Entonces, resumiendo un poco, asegurar los pospartos cortos y la preñez alta en el primer servicio es lo fundamental para lograr ese objetivo que les mencioné antes. Fíjense, acá hay una simulación, una vaca que inicia su servicio el 1 de octubre. El 1 de octubre va a parir en el primer mes de servicio y al próximo servicio va a tener entre 53 y 83 días posparto, o sea, un buen posparto. Pero ya cuando nos vamos al segundo mes, esa vaca al inicio del servicio va a tener 23 días posparto, entre 23 y 52. Eso ya estamos rozando el límite. Pero fíjense, la que pare cola o tercer mes de servicio es menos 8 a 22 días posparto. Acá ya tenemos la carrera casi perdida. Fíjense cómo una vaca reactiva su ciclicidad una vez que pare. Primero hay picos de progesterona, no importa, una hormona que se va secretando, y eso se da durante el anestro. Después se da una primera ovulación que en general es relativamente corta, un ciclo corto de progesterona que se llama, que es una curva un poquito más alta, que dura 8 a 12 días. Es un ciclo corto con baja tasa de concepción y lo que hace es justamente preparar al sistema reproductor para recibir los próximos ciclos de ovulaciones cada 21 días, que son en general de tasas de concepción normal, de fertilidad normal. Esto es lo que nosotros podemos manejar. Y de hecho, como les dije, el principal enemigo con el que queremos luchar es el anestro. Entonces, repasando rápidamente, hay 4 tipos de anestro. El anestro nutricional, esto los nutricionistas y Darío seguramente les va a comentar cómo manejarlo. El anestro prepuber es el anestro hasta que una hembra llega a su edad reproductiva. Esto sí lo podemos manejar con 2 estrategias, nutrición y hormonas. El anestro posparto es el más fácil de manejar si se quiere, pero para eso tenemos que empezar a pensar con tiempo. No podemos ponernos a pensar en manejar el anestro posparto cuando la hembra pare, porque si llegó con mala condición corporal, si elegimos mal el toro y el parto fue dificultoso, esto se va a estirar indefectiblemente. Y bueno, el anestro gestacional obviamente es el tiempo que gesta, que ese sí no lo podemos manejar. Pero de los 4, casi que 3 los podemos manejar relativamente con distintas herramientas. Fíjense, esto es una información científica del referente más grande en Latinoamérica, que es Pietro Baruselli, donde midieron el porcentual de hembras de corte, que son hecho en Brasil, sobre raza Nelore y Angus,
de corte, que son vacas de carne, entre 60 y 70 días posparto, tenemos 24% de ciclicidad y 14% de ciclicidad. Esto son varios análisis, varios experimentos, algunos de acá de Argentina y otros de afuera, donde se midieron las ciclicidades también en razas cruzas cebú con 60 a 90 días. Fíjense, 17, 30, 22. O sea que podríamos decir que en términos genéricos, al inicio de la temporada de servicio, 60 a 90 días posparto, tenemos el 80% de la vaca en anestro. Si no hacemos nada, algo de nuestro sistema va a colapsar. Fíjense, este es un investigador muy reconocido en reproducción, donde se tomó el trabajo de evaluar el impacto de los ciclos cortos y del manejo del anestro en la economía o el impacto sobre el rodeo. Fíjense que si aumentamos 10 días el intervalo entre partos, vamos a tener un 1,5-2% menos de tasa de destete anual, 5 o 7% menos de vacas preñadas en la primera mitad del servicio y obviamente nuestra uniformidad, o sea, nuestra dispersión en las pariciones de los terneros va a ser muy amplia, con lo cual vamos a tener menor peso del destete. Un poco el eje de la charla. Sobre un rodeo de 100 vacas, si en un anestro de posparto se retrasa 30 días promedio el servicio, perdemos alrededor de 3 terneros por año por vacas que no conciben. Y además, esos terneros son más livianos, pesan entre 15 y 25 kilos menos. Eso nos va a dar una suma entre ambos efectos que nos hace perder entre 60 y 120 dólares por vaca y por año. Fíjense, acá un resumen. Si retrasamos la concepción 21 días, vamos a perder entre 20 y 35 dólares por vaca. Si perdemos un ternero cada 100 vacas por tener anestros prolongados, vamos a perder entre 1.500 y 2.000 dólares cada 100 vacas. Si reducimos la fertilidad de las IATFs, de las inseminaciones artificiales, porque tenemos un ciclo corto mal manejado, perdemos entre 10 y 20 dólares por cada ciclo fallado y por vaca vacía al final de la temporada entre 400 y 600 dólares y ahora tal vez aún más por vaca descartada. En sistemas extensivos, en Argentina, el manejar el ciclo corto y el anestro nos puede representar una pérdida de entre el 8 y el 15%. Acá un ejemplo con 2 anestros. 80 días, el anestro sin control, vamos a lograr un 75% de preñez y un peso al destete de 170 kilos. Nos va a dar un ingreso al sistema de 12.000 dólares por cada 100 vacas. A diferencia de un rodeo con manejo nutricional y sincronización, donde acortemos ese anestro a 45 días en promedio, vamos a lograr un 90% de preñez con terneros 15 kilos más pesados, con lo cual eso genera alrededor de 4.000 dólares más de ingreso por cada 100 vacas. O sea, que invertir o prevenir el anestro y manejar los ciclos cortos nos da un recupero de inversión de alrededor de 3 o 4 veces a 1 por cada dólar o peso que invertimos. Fíjense, acá es una tabla muy linda que también es adaptada del doctor Baruselli, donde a razón de un animal por hectárea, con un peso de 30 kilos al nacer de terneros y 7 meses de edad al destete, si preñamos un 60, o destetamos en realidad un 60% y 150 kilos, vamos a tener 82 kilos de ternero por hectárea. Ahora bien, si nosotros logramos destetar un 85% con 200 kilos, por ejemplo, vamos a tener 143 kilos por hectárea. Si nos vamos a 230, vamos a tener el doble de producción por hectárea. Eso hoy, al precio del ternero, que lo habló la colega anterior, 4 dólares por kilo, saquen la cuenta ustedes de que les entre el doble de dinero. Ahora bien, ¿qué herramientas biotecnológicas nosotros proponemos o desarrollamos o ponemos a disposición del mercado para justamente mitigar o emular ese ciclo corto o tratar de manejar el anestro de una manera similar a la fisiológica? Es una herramienta inyectable que combina 2 hormonas, que son las mismas que secreta la vaca, las mismas que tienen los dispositivos, que son progesterona y estrógeno, pero formuladas en una aplicación inyectable. Justamente para aplicarlo de forma intramuscular y tratar de mitigar o de achicar esos tiempos de anestro, logrando mayor cantidad de vacas en celo al primer servicio.
¿Cómo se libera? Lo inyectamos y se va degradando. Es una matriz de biopolimérica, de biodegradable, donde a partir del día 8 ya está en condiciones de ovular, digamos, debajo de 0,5 nanogramos por mililitro, y a partir del día 10 desaparece completamente el sistema. Eso le permite a la vaca sincronizar una onda de ovulación y que a partir del día 10 tengamos ovocitos viables. Por ende, ¿cómo lo podemos usar? Colaborando con la IATF. ¿Se acuerdan que si nosotros mejorábamos un 10% las tasas de inseminación artificial, podíamos mejorar mucho nuestro resultado económico? También lo podemos usar en los rodeos con monta natural, o sea, los rodeos que vayan a servicio con toros, para sincronizar o tratar de tener la mayor cantidad de vacas en celo al inicio del servicio, o durante el servicio. Esto lo manejan un poco más los colegas que son exigentes, para tratar de detectar esa vaca infértil, o en realidad no infértil, acíclica en la mitad del servicio, para justamente tratar de inducir esa ciclicidad con los animales que están ya con el toro adentro. Algunos ejemplos acá de la zona: 25 de mayo, fíjense, sobre vaquillonas angus de 13 a 15 meses, probando inducción de ciclicidad. A partir del día 21 encontramos diferencias significativas en la cantidad de vacas con cuerpo lúteo, o sea, ciclando, entre estos vaquillonas, la cantidad de vaquillonas ciclando el día 21 respecto de los del control, y al final de la prueba el 60% de las inyectadas ciclaban contra el 37%, que no dista mucho de los valores que encontramos en referencias mundiales, digamos, salvo algunas excepciones, pero a nivel mundial, como les mostré, la cantidad de vacas en celo o con cuerpo lúteo no dista del 20 o el 30%. En vacas, se los leo, 8 de 20 o 0 de 19 en el control. También encontramos diferencias significativas con 30 días de posparto a partir del día 14, terminando el ensayo con el 90% de vacas ciclando contra el 26% de las no tratadas. Rápidamente, acá hay unos cuadritos resúmenes, pero este es otro trabajo que se hizo, inducción de ciclicidad previo a... Después la siguiente parte del trabajo se inseminó, pero fíjense que acá las vaquillonas inyectadas con inyectable, inyectadas con el producto, el 100% ciclaron contra el 20% de control, y el segundo año se volvió a repetir el experimento y ciclaron el 78% contra el 31% de control, siempre con diferencias significativas estadísticamente. Este es también un trabajo de investigación que se hizo en la unidad experimental de la provincia de Santa Fe, donde los anestros, superficial y profundo, respondieron alrededor de entre el 50% de vacas que se activaron con el anestro superficial y el 30% de las vacas de anestro profundo. Esta es la otra parte del trabajo que está publicado en la revista Taurus, donde, fíjense, están puestas vaquillonas, vacas con cría y vacas sin cría, Angus y Orafor, o sea, es un multicéntrico, donde el 40% de las vacas se preñaron a la IATF sin pretratamiento, y el 52% de las vacas pretratadas y luego inseminadas se preñaron. O sea que ahí tenemos 12 puntos porcentuales con diferencias significativas estadísticamente, de que podemos mejorar nuestros resultados a la IATF haciendo una presincronización. Y acá no están medidos, pero sí en otros ensayos que vienen más adelante, la tasa de retención post-inseminación. Este es un trabajo interesante donde sí lo medimos. Fíjense, mejoramos el grado de desarrollo uterino entre el grupo Bulsinch y el grupo control. Tenemos más vaquillonas ciclando al día 0, pero esto es lo interesante de este trabajo. La pérdida de preñez entre el día 41, que fue la confirmación de preñez, y el día 96, que fue el rechequeo, 8% en las tratadas y 17% en las no tratadas. Eso, si lo sumamos, son 9 puntos porcentuales superiores al pretratamiento que a las que no le hacemos nada. Acá y en Brasil y en todos lados, este es otro trabajo que se presentó en el mismo congreso por otro grupo de investigación, donde, fíjense, la ciclicidad del grupo control de vaquillonas, 46%. La ciclicidad del grupo Bulsinch y luego
No, perdón, esto es preñez. La preñez del grupo Bulfinch y después IATF 52%. La preñez del grupo dispositivo, retiran dispositivo, vuelven a poner dispositivo y sincronizan 54%. 6 u 8 puntos porcentuales superiores a hacer una IATF sola versus hacer una IATF presincronizada con una fuente de progesterona. Datos en Salta, rápidamente, siempre hay acá un 10%, un 11% más en cada uno de los grupos, tratarlos versus no tratarlos y después hacerle la IATF, pero fíjense este dato que está acá abajo, que por ahí los de atrás no lo ven, a los 60 días se rechequearon esas vacas con ecografía y 16% habían tenido pérdidas gestacionales de las no tratadas y solo un 12% de las pretratadas con Bulfinch. O sea, un 4 puntos porcentuales que lo sumamos a esos 11 puntos superiores al diagnóstico inicial, nos vamos a 15 puntos porcentuales de diferencia. Y esto es preñez contra preñez, como siempre digo, son números. Pero a esto le tenemos que sumar el incremento en kilos por efecto genético que tiene por tener un ternero hijo de IATF y no de un toro de repaso. O sea, hay muchos trabajos que lo demuestran, no lo puse acá para no alargarlo, pero son más de solo los kilos por adelantar la preñez. El incremento por genética es mayor. Fíjense, en algunos grupos 17 puntos porcentuales, en otros 6 puntos porcentuales, y en las de mejor grado de desarrollo reproductivo, obviamente no es objetivo del producto utilizarlo ahí, pero sí mejora entre 1,7%. Pero en este grupo, esto es anecdótico, pero esa empresa, la de GDR2, habían dejado de inseminarla porque preñaban el 28%. Las pretratamos, las inseminamos y preñamos el 45%. Hoy por hoy, esa empresa decide inseminar también la GDR2, porque encontraron una alternativa para que les den los números. Fíjense, estos son nuevitos. Esto es Río Cuarto, me lo pasaron esta semana, donde había 40 vacas y 50 vaquillonas. Todas las vaquillonas eran prepúberes. Todas no, 39 prepúberes, 11 ciclando. Y fíjense, 77% se preñaron por inseminación, 17% con toros y 6% de vacías. Fíjense, esto es cabeza, 77% de inseminación. Todavía no los publicamos. Esto es la cabaña de la Universidad de Río Cuarto también. 50 vacas, 17 vaquillonas, 96% de preñez global, 59% a la IATF. ¿Se puede hacer lo mismo con dispositivo y estradiol? Sí se puede hacer, ya lo han hecho reconocidos investigadores como son Pérez Wallace, De la Mata y Lucas Cutaya. Hace mucho tiempo, ¿qué hicieron? Pusieron dispositivo, estradiol y toro y compararon qué pasaba con las preñeces finales. No tuvieron casi diferencia, la barra naranja. Pero fíjense la preñez a 21 días, 48% las tratadas y 20% las no tratadas, que es la ciclicidad normal que encontramos en un rodeo de inicio de servicio. Esto acá por Bransen, hicimos dos grupos comparados, 19% de diferencia. Esto es acá bien cerquita de Olavarría, donde 2024, todos los que son de acá de la zona ya sabrán cómo estaba la sequía acá. En el rodeo cabeza no se hizo nada, rodeo general, no se trató con nada, cayó 20 puntos porcentuales la preñez, efecto ambiente. En los lotes cola, sí, de ese campo se trató con Bulfinch en el año 25 y solo cayó un 14%. O sea, amortiguó esa caída. Todos los que estamos en ganadería sabemos que los lotes cola, cuando le falta comida, se caen mucho más que los lotes cabeza. Y fíjense que el rodeo general se cayó el 20 y el lote cola solo se cayó el 14%. Otros datos, gracias a los que todo esto no sería posible sin la gente que me cede los datos, porque no podemos estar todo el día nosotros en el campo. Hay muchos colegas que son gentiles y que acá la gente de Gestión Vet. Fíjense, en 2023 no se trató nada, 94% de preñez, 62-37, la distribución en cabeza, cuerpo, cola. La preñez del 2024 tratados, 88%, 72% de la preñez es cabeza. Y fíjense, en otro campo acá en Olavarría, muchos lo deben conocer, al doctor Latasa, que atiende ese campo. Fíjense, rodeo, cabeza y cuerpo temprano no se trataron porque venían bien, 94 y 91% de preñez. Cuerpo tardío y cola se decidieron tratar,
donde obtuvimos 94% en el rodeo cuerpo tardío y en el rodeo cola 85%. Este lo paso rápido. Solo se hizo IATF en la cabeza y en la cola, y se trató el cuerpo con Bullfinch, un grupo tratado y un grupo control, donde fíjense cómo cambió la distribución, la preñez, 94% de preñez en el cuerpo y 81% en los controles, pero básicamente la distribución de 69-86. Pero lo más interesante de esto que se pudo medir es cuánto pesaron al destete los terneros de IATF, que eran los de la cabeza, que pesaban 215 kilos, y los terneros de cuerpo tratados pesaron 209 kilos. 6 kilos de diferencia no son atribuibles al tiempo, obviamente, pero en general casi esto no hay diferencia estadística, donde pudimos ver que es una muy buena alternativa para las vacas que no se le haga IATF. Esto es acá por Junín. También 70 vaquillonas, Servicio Natural Angus, San Antonio. 66 preñados, o sea, el 94% de las vacas preñadas. Pero fíjense esto, 65 de ellas, o sea, casi todas, parieron el primer mes. Y 28 la primera semana. Quedaron 4 vacías que pasaron octubre y se preñaron cabeza. Esto es en Córdoba. También 50% de las vacas fueron con Bull Cinch, protocolo de un encierre, y el otro 50% con 2 encierres por cuestiones logísticas y de lluvia. No se pudo completar el protocolo de 2 encierres en todos los rodeos. Sobre 800 vacas preñamos el 95% de ellas, mayormente cabeza y cuerpo. Y esto es bien cerquita por acá, muchos lo conocerán al campo. Fíjense, agradecemos al colega que también nos pasó y al propietario que nos pasan los datos. El lote de IATF se inseminaron 107 vaquillonas, preñaron 74 de ellas, que eso representa el 69%. Estas, las que fueron al lote Bullfinch, eran el rechazo de la IATF. Son las 103 que no entraron del lote a la IATF. ¿Por qué? Porque el veterinario consideraba no inseminarlas. De esas se le hizo un protocolo de Bullfinch y preñamos el 73%. O sea, ¿se pueden hacer cosas? Sí, muchas. Esto también es de acá de la zona, Ayacucho. Bullfinch y Servicio Natural sobre un rodeo Limangus, 204 animales totales, 50 vaquillonas y 154 vacas, 98,5% de preñez. Pero fíjense esto, no tiene cola, 63% cabeza y 37% cuerpo. 3 vacas vacías del total del rodeo. Gracias al propietario que ayer me compartió estos datos. Bien, ¿de qué manera podemos intervenir? Sobre la vaca o vaquillona cíclica, que es lo cabeza en general, no hacemos nada. Obviamente sí mantener la condición corporal, mantener la nutrición, que esas son las vacas que seguramente están ciclando al inicio del servicio. Sobre el anestro sí podemos trabajar con Bullfinch, aprovechando puse el encierre de la aftosa, pueden ser otras maniobras. Justamente es un producto pensado para que la versatilidad dé para juntarlo con otras maniobras, y no tiene inconveniente en hacerlo con vacunas reproductivas, con aftosa, con minerales. O sea, lo hemos probado en diferentes situaciones, inclusive con purones y todo. Bien, si no se pueden diferenciar, obviamente se puede hacer un protocolo masivo, no es lo ideal es que la revise un veterinario y pero lo del protocolo masivo está puesto porque no produce interferencia con el aborto. O sea, si tuviéramos alguna vaca preñada, no produce abortos. El producto, sí, ya está, eso es la última. Es simplemente un resumen, a la cabeza no le hacemos nada, ponemos IATF, toro, no intervenimos demasiado. Sí, en la parte nutricional, cuerpo y cola, buscando un efecto paraguas, aplicamos esta estrategia. Esto es importante. Por cada ciclo que una vaca no se preña, perdemos entre 20 a 40 kilos de ternero. Esto lo dice el INTA, lo vemos todo el día en el campo. Cuando pesamos un ternero cabeza, pesa 30 kilos menos que un cuerpo y 30 kilos menos que la cola. Para esta zona particularmente se decidió estirar mucho los servicios en pos de mantener esos porcentajes de preñez. Yo digo que alargar un servicio es fácil, acortarlo es más difícil, lleva más tiempo. Pero para eso o utilizamos el servicio de otoño o paulatinamente vamos haciendo tratamientos con Bullfinch a medida que tenemos los cortes de parición y logramos juntar
las vacas previo o hacia la cabeza, digamos, básicamente. ¿Qué pasa? Como conclusión, yo creo que se pueden hacer cosas simples, no requieren demasiada inversión, debemos trabajar aplicando tecnologías de procesos, manejo, estacionar servicios, manejar el pastoreo, un montón de cosas que se pueden hacer con cabeza. Algunas otras sí hay que ponerle algo de bolsillo, pero lo devuelven, como les comenté al principio, con creces, 3 o 4 veces por cada dólar invertido. Por ende, vamos a obtener mejores márgenes brutos en la actividad ganadera. Básicamente, y cerrando la charla, les quiero decir que el desafío de producir más por vaca por hectárea, de carne por hectárea básicamente, tenemos que destetar más kilos, tenemos que evitar la vaca turista y tenemos que tratar de preñar lo más temprano posible. Las claves, la diferencia va a ser en aquellos que saben por qué hacer las cosas y cómo hacerlas. Creo que todos estamos acá convencidos de que producir más es posible y adelante por eso. De vuelta, muchas gracias Augusto, muchas gracias a Agrofarma. Otro disertante más que respetó los tiempos, por lo cual tenemos la posibilidad de hacer algunas preguntas. Si hay en la audiencia, le pasamos el micrófono. Acá hay una en primera fila. Sí, felicitaciones por la charla. Nada, un comentario quizás práctico que en virtud de las conclusiones que sacabas a lo último, muchos hacemos que vaca que va pariendo se va sacando con su ternero un lote aparte y así como sin querer terminan quedando las cuerpos y las colas. Y ahí es una buena oportunidad para aplicar el producto de forma masiva sin tanta complicación, ¿cierto? Exacto, muy buena pregunta, gracias por la aclaración, Alejandro. Básicamente lo que él hace, lo que él comenta se hace en muchos de los campos, no es la realidad de todos los campos, por eso es importante que los colegas también participen activamente. Si no hay un corte de parición, obviamente lo que nos conviene al inicio del servicio es hacer una revisación y trabajar justamente sobre toda esa vaca néstrica, buscando siempre el objetivo de tratar de preñarlo más temprano. Si los podemos hacer por corte de parición, muy bien, hay campos que lo hacen, pero no es la realidad de todos, entonces yo creo que hay que adaptar el manejo al sistema y no forzar al sistema. Si lo hacemos, bienvenido, porque nosotros tenemos detectado, en general sobre la cabeza no encontramos mayores inconvenientes de ciclicidad, sí en el cuerpo y en la cola, obviamente siempre llegamos con menos posparto, menos condición corporal. Y no lo dije en la charla, pero sí creo que vale aclararlo. Siempre tendemos a medir el efecto de una aplicación, o de un manejo en el inmediato, que es válido y es recontra válido, pero creo que hacer manejos nutricionales, hormonales, sanitarios, tenemos un efecto inmediato, pero tenemos un efecto a largo plazo. La vaca que pare temprano o que logramos traer hacia la cabeza o de la cola hacia el cuerpo, el año que viene, como vimos en el gráfico al principio, va a tener buen posparto. Y es altamente probable que esa vaca se preñe relativamente fácil o que entre en ciclicidad mucho más fácil que una vaca cola. Entonces, veamos el efecto inmediato, pero también el efecto a largo plazo de ordenamiento de los rodeos. Allá hay otra. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Una práctica que por ahí me parece como recomendación para la implementación del Bull Cinch podría ser cuando haces el preservicio, toda la vaca que tiene más de 45 días de parida va a IATF, esté ciclando o no, está con la estimulación hormonal del dispositivo, y esa vaca que tiene menos de 45 días, o sea, que está como recién parida y que no le vamos a poner un tiempo, aplicar el Bull Cinch como para adelantarla, que se junte con las que quedan vacías la IATF.
Sí, Y, eso. perdón, y hacer una ecografía a los 60 días te ayuda a evaluar también la preñez del primer mes y borras directamente lo que es cola. Exactamente, no quise meterme tanto en los manejos y en los protocolos, pero sí es muy válido lo que comenta supongo que sos colega. Como es, obviamente es interesante poder aprovechar esos tiempos, esos momentos de encierre para ganar tiempo y activarlas ováricamente. Obviamente el útero todavía va a estar en involución, pero lo que vamos a hacer es justamente, como dice él, tratar de juntar o borrar la cola en pos de tratar de juntarlas con las de repaso y ATF. ¿Mm? Así que sí, muy válido. Tal vez por el largo de la charla podemos estar charlando mucho tiempo, más en protocolos, de estrategia de manejo. Pero sí, es un producto que es versátil y como vos decías, si haces ecografía 60 días o mitad de servicio, también es un momento para aquella vaca improductiva. Si decidís, improductiva no, que no tiene ciclicidad, decidís dejarla dentro del rodeo, darle una chance más, es un momento justamente para los colegas puedan detectar con ecografía toda aquella vaca que no tiene estructura o no está preñada, hacer una estimulación como para darle una última chance. Obviamente yo soy partidario de tratar de descartar la vaca que no produce, pero no siempre el sistema lo resiste. ¿Alguna otra pregunta? Ah, no lo veía. No. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En caso de que vos lo utilices en rodeos que haces o sea, servicio natural, ¿hace falta incrementar el porcentaje de toros o no lo ves necesario? Bien, en el caso que utilices el protocolo de un encierre, o sea, solo Bull Cinch para inducir ciclicidad, para sacar del anestro, el porcentaje de toro lo mantenés el mismo que venías usando en el rodeo. En el caso que hagas un protocolo de 2 encierres, que es una activación y una sincronización, al día 8 se coloca prostaglandina y benzoato estradiol, ahí sí tenés que duplicar el porcentaje de toros, porque si no vas a tener pérdida de preñeces por pérdida de capacidad de los toros. Hay que contar las pérdidas. En los primeros ensayos de activación sincronización nos pasó eso y bueno, después aprendimos.